¿Sabías que existe un tipo de hielo que no moja y desaparece sin dejar rastro? Se le conoce como hielo seco y es uno de los materiales más curiosos y fascinantes que ha desarrollado la ciencia moderna. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo es posible que se comporte de esta manera? A diferencia del hielo común, no se derrite formando agua, sino que pasa directamente de estado sólido a gas en un proceso llamado sublimación. El hielo seco se produce al enfriar y comprimir dióxido de carbono hasta que alcanza el punto en que se solidifica. Lo interesante es que proviene de un gas presente en nuestra atmósfera y sin embargo se transforma en un sólido con propiedades tan inusuales que parecen desafiar la lógica cotidiana. En lugar de dejar charcos como el hielo tradicional, se desvanece en el aire, ofreciendo un espectáculo limpio y casi mágico ante nuestros ojos. Cuando entra en contacto con agua caliente, libera una densa y misteriosa niebla blanca que resulta imposible de ignorar. Este efecto lo ha convertido en protagonista de escenarios espectaculares en conciertos, películas y obras de teatro, donde se busca crear atmósferas envolventes. En este video te llevaremos a descubrir cómo funciona realmente este material y por qué se ha convertido en una herramienta indispensable tanto en el mundo del entretenimiento como en aplicaciones médicas y logísticas. El descubrimiento del hielo seco ocurrió en 1835 gracias al químico francés Adrien Jean-Pierre Tournier. Al liberar CO2 líquido de un recipiente a presión, observó cómo parte se evaporaba rápidamente y dejaba un residuo blanco sólido. Había nacido un nuevo material. Su historia combina de manera única la casualidad, la ciencia y la utilidad práctica. Lo que comenzó como un hallazgo accidental se transformó en un recurso que revolucionó procesos y marcó un antes y un después en múltiples áreas. Así, el hielo seco no solo representa un fenómeno físico fascinante, sino también un ejemplo claro de cómo la curiosidad y la experimentación pueden dar origen a soluciones que impactan en la vida cotidiana a nivel mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, el hielo seco jugó un papel vital. Se utilizaba para conservar sangre, medicina y alimentos en los frentes de batalla. Su capacidad de mantener bajas temperaturas sin necesidad de electricidad lo hacía insustituible. Hoy en día, el hielo seco se ha convertido en un recurso clave para múltiples industrias. Su capacidad de conservar productos sensibles sin generar humedad lo hace indispensable en sectores como la alimentación, la logística y la investigación científica. También se emplea en la limpieza criogénica, un proceso que elimina residuos difíciles sin necesidad de productos químicos agresivos, protegiendo así el medio ambiente. En la vida cotidiana, su función más visible sigue siendo la refrigeración en lugares donde no existen neveras o cadenas de frío. Además, ha ganado popularidad en el mundo gastronómico, donde chefs lo utilizan para crear efectos espectaculares en la presentación de platillos y bebidas. Su versatilidad explica por qué la demanda global continúa creciendo año tras año, consolidándolo como un material que combina ciencia, utilidad y asombro. El proceso industrial para fabricar hielo seco comienza con el dióxido de carbono. Este gas se obtiene como subproducto de la fermentación en cervecerías, destilerías y en la producción de amoníaco para fertilizantes. En lugar de liberarlo a la atmósfera, se aprovecha. También puede recuperarse de refinerías y centrales eléctricas, donde el CO2 surge en la transformación de hidrocarburos o en la combustión de combustibles fósiles. En todos los casos, debe ser purificado antes de usarse. Para garantizar la seguridad, se eliminan impurezas con filtros mecánicos y torres de lavado. El objetivo es obtener un dióxido de carbono de calidad, seguro para producir un material que entrará en contacto con alimentos y medicinas. Así, un gas que podría ser contaminante y dañino para el medio ambiente se transforma en un recurso útil. La industria del hielo seco combina sostenibilidad con innovación, reduciendo la huella de carbono mientras crea valor. Una vez purificado, el dióxido de carbono se comprime a una presión aproximada de 15 bares. Este nivel equivale a estar sumergido a 150 metros bajo el mar, lo que permite su manejo seguro y su transformación posterior. El gas comprimido se enfría hasta alcanzar temperaturas de entre -20 y -30 grados centígrados.
En estas condiciones, se convierte en un líquido criogénico que puede almacenarse en tanques de acero inoxidable especialmente diseñados. Los tanques poseen válvulas de seguridad, sistemas de monitoreo y un aislamiento que impide fugas. Su capacidad puede superar las 2.600 toneladas de CO2 líquido, suficiente para abastecer a grandes plantas de producción de hielo seco. Este paso de compresión y enfriamiento marca la transición de un gas invisible a un líquido tangible, base del posterior proceso de solidificación. Cada fase está controlada con estrictos estándares de seguridad. El siguiente paso ocurre dentro de la nave de producción. Allí, el CO2 líquido se inyecta en máquinas especiales donde la presión se reduce rápidamente hasta unos 5 bares, lo que equivale a una quinta parte de la presión que se experimenta en una botella de gas comprimido. Esta caída tan brusca de presión es lo que desencadena el cambio de estado. Esta descomposición instantánea provoca que el líquido se enfríe de manera súbita y se convierta en una nieve blanca de dióxido de carbono. A simple vista parece una nevada artificial, ligera y brillante, pero en realidad se trata de un estado intermedio del gas preparado para dar origen a los bloques y pallets de hielo seco que conocemos. Esa nieve se acumula en una cámara de recolección especialmente diseñada para contenerla en condiciones seguras. A simple vista se asemeja a un polvo frío y fino, tan ligero que recuerda a la nieve natural recién caída. Sin embargo, a diferencia de la nieve común, no está hecha de agua congelada, sino de diminutas partículas de dióxido de carbono solidificado. Este material constituye un estado intermedio en el proceso industrial, una etapa clave antes de su compactación definitiva. A partir de esta nieve carbónica, la industria puede moldear el hielo seco en bloques sólidos o en pequeños pallets, adaptando el producto a diferentes usos y necesidades del mercado. De este modo, la transformación del gas en un recurso tangible avanza un paso más hacia su forma final. Los operarios trabajan con equipos de seguridad que incluyen guantes, gafas y detectores de gas personales. Como el CO2 en altas concentraciones puede ser peligroso, toda la planta cuenta con sistemas de ventilación y monitoreo constante. Este paso combina ciencia y seguridad, mostrando cómo un gas que podría ser letal se transforma bajo condiciones controladas en un recurso que salva vidas y conserva alimentos en todo el mundo. La nieve de CO2 no se utiliza tal cual, necesita compactarse. Para ello, se emplean prensas hidráulicas que aplican una enorme presión, llegando hasta los 300 bares. Esta fuerza transforma el polvo en bloques sólidos y uniformes. Los moldes permiten definir el tamaño de cada bloque. Los más comunes pesan alrededor de 3 kilos, pero la industria adapta la producción a las necesidades de los clientes. Cada bloque conserva la temperatura de menos 78,5 grados centígrados. En lugar de bloques, también se pueden producir pallets de hielo seco. Para ello, se usa una estructura con orificios de distintos diámetros, que generan cilindros sólidos de entre 3 y 16 milímetros. Los pallets más grandes se utilizan en transporte y refrigeración industrial, mientras que los más pequeños son ideales para limpieza criogénica. En ambos casos, la versatilidad del producto se adapta a múltiples mercados. Una vez formados, los bloques y pallets deben ser almacenados con extremo cuidado. El principal reto es evitar la sublimación, es decir, que el sólido se convierta nuevamente en gas demasiado rápido. Para lograrlo, se colocan en contenedores térmicos de poliestireno o acero inoxidable. Estos materiales aíslan el calor y ralentizan el proceso natural de evaporación. Sin esta protección, se perdería hasta un 10% del producto por día. El transporte también es un desafío. Los camiones cisternas que llevan CO2 líquido mantienen temperaturas bajo cero, mientras que los vehículos que trasladan hielo seco sólido deben minimizar la exposición al calor externo. Cada eslabón de la cadena logística está diseñado para conservar el producto hasta su destino final. Esto asegura que llegue en condiciones óptimas a hospitales, industrias y supermercados. En la planta, el control de calidad es riguroso.
Cada lote pasa por pruebas de densidad, pureza y resistencia. Se verifica que los bloques no se fragmenten fácilmente y que los pallets mantengan su estructura uniforme. También se controlan que no existan impurezas químicas, garantizando que el hielo seco sea seguro para conservar alimentos y materiales biológicos. Cualquier desviación obliga a descartar el lote completo. Además, se revisa el tamaño y peso exacto de cada bloque o pallet. Estas mediciones aseguran la estandarización del producto, lo que permite cumplir con contratos internacionales y exigencias legales. Gracias a estos protocolos, el hielo seco que llega a los consumidores mantiene su calidad y seguridad sin importar en qué parte del mundo sea utilizado. El hielo seco tiene aplicaciones impresionantes que van más allá de la refrigeración. En la industria alimentaria mantiene congelados durante largos viajes. En el entretenimiento crea niebla mágica en escenarios y en hospitales conserva muestras y medicamentos. En la limpieza criogénica, los pallets de 3 milímetros funcionan como proyectiles que al impactar eliminan residuos sin dañar superficies. Es un método ecológico que sustituye productos químicos agresivos. Si este proceso te sorprende tanto como a mí, apóyame con un like, comparte el video y suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones para no perderte más contenidos como este. Y cuéntame en los comentarios, ¿sabías que el mismo hielo seco que se usa en efectos especiales también sirve para conservar un corazón en un trasplante? Seguimos porque aún hay más. Aunque el hielo seco parece simple, su producción requiere una infraestructura sofisticada y costosa. Desde las plantas de captura de CO2 hasta los tanques criogénicos y prensas hidráulicas, todo debe funcionar con precisión. El mantenimiento es constante, ya que cualquier falla en la presión o temperatura podría arruinar lotes enteros. Además, el personal recibe formación especializada en seguridad y protocolos de emergencia. El manejo del hielo seco exige guantes y gafas protectoras, porque su contacto directo con la piel puede causar quemaduras por frío extremo. Incluso en bajas condiciones, el CO2 debe manipularse en áreas ventiladas. Estos requisitos de seguridad hacen que el hielo seco sea un producto fascinante, pero también desafiante de producir y transportar. Su manipulación es tan importante como el propio proceso de fabricación. El almacenamiento prolongado del hielo seco requiere técnicas adicionales. En cámaras especiales, los bloques se mantienen a temperaturas cercanas a los menos 80 grados centígrados para ralentizar su sublimación. Aún así, la pérdida diaria es inevitable. Por eso, muchas empresas producen el hielo seco en el mismo lugar donde lo usarán. Así reducen el riesgo de pérdidas en transporte y garantizan un suministro constante y fresco. Este enfoque local resulta común en hospitales, laboratorios y grandes industrias alimentarias. No solo es más práctico, también asegura que nunca falte el material en procesos críticos. La regla es clara: cuanto más corto sea el trayecto desde la planta hasta el consumidor, mayor será la eficiencia y menor el desperdicio de producto. Cada kilómetro adicional representa un riesgo de sublimación y pérdidas inevitables. Una de las grandes ventajas del hielo seco es que no deja residuos líquidos al evaporarse. Esta característica lo convierte en una alternativa ideal frente al hielo convencional en situaciones delicadas. Durante la pandemia del 2020, su papel fue aún más evidente. Millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 viajaron alrededor del mundo en contenedores cargados con hielo seco, asegurando que llegaran en condiciones óptimas a hospitales y centros de vacunación. Sin esta tecnología, la distribución global habría sido casi imposible. En el sector pesquero, el hielo seco se ha convertido en una herramienta indispensable para mantener fresco el marisco y los pescados durante trayectos que pueden durar varios días o incluso semanas. Su capacidad de conservar sin generar humedad evita que los productos se deterioren o pierdan su textura natural. Gracias a este proceso, los mercados internacionales reciben alimentos marinos en condiciones óptimas, listos para ser comercializados o preparados en prestigiosos restaurantes. Esta cualidad lo hace insustituible en la gastronomía de alta calidad, donde el sabor y la frescura son esenciales para sorprender a los comensales más exigentes.
De esta manera, el hielo seco conecta la ciencia con la vida diaria de una forma sorprendente. No solo garantiza la seguridad de operaciones médicas delicadas, sino que también asegura que la comida que llega a nuestras mesas mantenga intactas sus propiedades. Desde un trasplante de órganos que salva una vida hasta un plato de mariscos que conserva todo su sabor natural, este material demuestra su versatilidad única. Aunque hoy en día el hielo seco se produce de manera industrial, en sus inicios los experimentos eran casi artesanales. Los primeros científicos que trabajaron con él quedaban sorprendidos al ver cómo se formaba la nieve carbónica al liberar dióxido de carbono líquido. Esa curiosidad dio paso a uno de los descubrimientos más fascinantes de la química moderna. En el mundo de la cocina, algunos chefs de vanguardia utilizan hielo seco para generar experiencias únicas. Cócteles que parecen salir de una nube o platos humeantes que llegan a la mesa forman parte de la llamada gastronomía molecular, donde la ciencia se convierte en un espectáculo comestible. En las aulas, el hielo seco se ha convertido en una herramienta pedagógica memorable. Los estudiantes pueden observar en directo cómo un sólido desaparece sin dejar agua, entendiendo mejor el fenómeno de la sublimación. Esta experiencia visual despierta la imaginación y motiva a muchos jóvenes hacia la ciencia. La exploración espacial también ha encontrado interés en este material. La NASA estudia cómo se comporta el dióxido de carbono sólido en condiciones extremas, ya que Marte posee grandes depósitos de este gas congelado en sus polos. Comprenderlo podría ser clave para futuras misiones y colonización del planeta rojo. Los efectos especiales son otro campo donde el hielo seco brilla. Al sumergirse en agua caliente, libera una espesa nube de niebla que transforma escenarios teatrales, conciertos o producciones cinematográficas. A diferencia de otros métodos, esta niebla no es tóxica ni inflamable, lo que la convierte en una opción segura y espectacular. Miles de shows alrededor del mundo confían en él para crear ambientes mágicos. Así, el mismo material que transporta órganos para salvar vidas también emociona en los escenarios, demostrando su versatilidad única. El futuro del hielo seco apunta a una mayor sostenibilidad. Nuevas tecnologías buscan capturar CO2 directamente del aire para producirlo, reduciendo aún más la contaminación. Las plantas también trabajan en contenedores más eficientes que prolonguen su vida útil y minimicen las pérdidas por sublimación. Estas innovaciones buscan mejorar el equilibrio entre utilidad y medio ambiente. Además, la demanda crece en paralelo con la industria del comercio electrónico. El auge de entregas de alimentos congelados y medicinas a domicilio asegura que el hielo seco seguirá siendo vital. Cada avance acerca este recurso a un futuro más responsable con el medio ambiente, donde la ciencia y la sostenibilidad trabajan juntas para equilibrar utilidad y cuidado del planeta. El desarrollo de nuevas tecnologías de captura de CO2, junto con métodos de producción más eficientes, busca reducir las emisiones y aprovechar al máximo los recursos disponibles. De esta manera, el hielo seco no solo cumple un rol esencial en la industria y la medicina, sino que también se proyecta como un ejemplo de cómo la innovación puede alinearse con la preservación de nuestro entorno natural. El hielo seco es mucho más que un bloque frío, es ciencia, seguridad y magia condensadas en un solo producto. Desde su hallazgo accidental en el siglo XIX hasta su rol actual en industrias críticas, su historia sigue evolucionando. Hoy lo encontramos en quirófanos, en barcos pesqueros, en escenarios y en laboratorios. Su capacidad para transformar y conservar lo convierte en un protagonista silencioso de la vida moderna. Gracias por llegar hasta el final de este recorrido por el fascinante mundo del hielo seco. Tu tiempo y atención son muy valiosos y espero que hayas disfrutado aprendiendo tanto como yo disfruté compartiéndolo. Y si este viaje al mundo del hielo seco te fascinó, regálame un like, comparte el video con alguien que disfruta aprender sobre estos temas y suscríbete al canal para que YouTube te avise cuando subamos nuestro próximo contenido. Así podremos seguir explorando juntos cómo se hacen las cosas más increíbles de nuestro mundo. Y ahora, dime en los comentarios, ¿qué aplicación del hielo seco te impresionó más?
salvar un corazón en un trasplante o crear una nube mágica en un concierto? Me encantará leer tus respuestas y abrir una conversación contigo. Nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo juntos la ciencia que transforma nuestra vida cotidiana. ¡Hasta la próxima!